poco al lápiz, al dibujo. Lo inicio desde el abstraccionismo y la estética matérica. Una abstracción. Usted está viendo Antesala. Gracias por seguir con nosotros en esta antesala a la sesión convocada para este martes 9 de junio del año 2009. Falta poco para que comience. Damos la bienvenida a este set al diputado Eddie Gómez, presidente del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela. Diputado, situación del Perú, delicado, lo tratábamos hace algunos minutos con Roy Daza. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué va a hacer el Parlamento Amazónico para pedir respuesta al ver que quizás ha sido una puerta, una tangente para el presidente Alan García decir que detrás de todo esto está Venezuela y Bolivia? Bueno, en primer lugar, quiero decirle al pueblo de Venezuela que eso es lo que nos espera si vuelve la Cuarta República, si vuelven los agentes del imperialismo a dictar recetas neoliberales donde las empresas transnacionales y el sector privado se vienen apoderando de la selva amazónica, ¿no? Creándole profundo malestar, incomodidad y vejando a nuestros pueblos indígenas. Por eso los pueblos indígenas del Perú, así como han protestado también los pueblos indígenas de Ecuador en el pasado, y hoy tienen un gobierno diferente, también han protestado los pueblos indígenas en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Y hoy están protestando en el Perú, con la diferencia de que la respuesta que le ha dado el gobierno conservador, el gobierno neoliberal de Alan García, es plomo, asesinatos y crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas, que son los pueblos originarios de la selva amazónica, que es la mayoría del espacio geográfico del Perú. El 61% del Perú es selva amazónica, tanto alta como baja, y ahí se han producido más de 60 muertes, dichas por los mismos indígenas que han participado en esas luchas frontales contra un gobierno enemigo que respondió con la policía y con el ejército, produciendo una masacre, produciendo crímenes de lesa humanidad que deben ser castigados en cortes internacionales. Diputado, justamente ahora que toque ese punto, el diputado Roy Daza decía, será necesario quizás acudir a la OEA para ver si una vez por todas se acciona como un instrumento multinacional para ver qué pasa, porque el Tratado de Libre Comercio ha demostrado su fracaso a lo largo del territorio centroamericano. En Sudamérica nosotros presentamos una propuesta diferente, presentamos el algo, sin embargo sigue esto. ¿Qué podemos hacer? México lo quebró, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Y lo que ha dejado en este momento en el Ecuador es la represión de un gobierno, es la respuesta sanguinaria del presidente Alan García y de todo su equipo de trabajo, que hoy los pueblos indígenas, que hoy todo el peruano patriota está pidiendo la salida del gabinete, ¿no? Y someter a juicio a Alan García por este tipo de crímenes. Nosotros, desde el Parlamento Amazónico Venezolano y desde el Parlamento Amazónico Internacional, ¿no?, repudiamos de manera contundente la actitud de este gobierno genocida y, como dije al principio, como repito nuevamente, esto es lo que nos espera si vuelve otra vez Acción Democrática, COPEI, todas las organizaciones que hoy protegen el libre comercio, que hoy protegen el neoliberalismo y que son aliados del imperialismo norteamericano. Bien, agradecemos al diputado Eddie Gómez, gracias por su claridad, diputado, en estas palabras. Seguimos esperando a ver qué sucede en Perú, a pesar del bloqueo mediático al que estamos acostumbrados en esta parte del mundo. Esperamos que no sigan las muertes por parte del ejército bajo la comandancia de Alan García, presidente de derecha, al que al parecer no le importa qué suceda con la Amazonía suramericana. Es momento, me indica mi coordinador, ha comenzado la sesión. No sin antes recordar que para mañana hay una marcha a las 9 de la mañana en apoyo a estos indígenas desde la Plaza Altamira hasta la Embajada de Perú en Venezuela. Señor director, por favor, podemos entrar al hemiciclo de sesión. Ciudadano secretario, sírvase a verificar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano secretario, dé la lectura
al acta de la sesión ordinaria del día jueves 4 de junio. Acta ordinaria número 3409. Previo anuncio por Secretaría de la inexistencia del quórum reglamentario, la presidencia ejercida por el primer vicepresidente, diputado Saúl Ortega Campos, concedió la media hora de espera. Transcurrido el lapso previsto, solicitó la verificación nominal del quórum. Verificado este por Secretaría, la presidencia declaró abierta la sesión con la asistencia de los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Leída y sometida a votación el acta de la sesión ordinaria del día martes 2 de junio de 2009 resultó aprobada. Seguidamente el secretario dio cuenta con relación a los puntos 1 y 2 de la cuenta referente a los créditos adicionales al presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia por las cantidades de 70 millones de bolívares y 30 millones de bolívares. La presidencia instó a Secretaría diera lectura a los respectivos informes, los cuales sometidos a votación resultaron aprobados. La presidencia saludó y dio bienvenida a los ciudadanos y ciudadanas adultos mayores que se encontraban presentes en el hemiciclo de sesiones. Seguidamente, la diputada Aide Machín hizo uso del derecho de palabra para referirse al Día Nacional del Adulto y Adulta Mayor. En este mismo sentido, aprovechó la oportunidad para solicitarle al comandante presidente Hugo Chávez reactive nuevamente el decreto para aquellas personas que aún no han completado las cotizaciones y éstas puedan pagarlas. La presidencia agradeció a la diputada Aide Machín por el mensaje presentado en homenaje a los adultos y adultas mayores en toda Venezuela. Hizo uso del derecho de palabra el diputado Julio García Jarpa para referirse al Día Mundial del Ambiente. En consecuencia, presentó para su consideración un proyecto de acuerdo. Intervinieron en este punto los diputados Pastora Medina y el diputado Luis Sánchez. Sometido a votación el proyecto de acuerdo presentado resultó aprobado. El diputado Ulises Dal, mediante un punto de información, aclaró que la creación del nuevo instrumento legal va a normar es los servicios de transmisión de televisión por suscripción y no los canales ni los medios de comunicación, mucho menos su programación. Todo esto debido a que se han presentado varias denuncias por la constante violación al marco jurídico y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, informó que a las puertas del Palacio Federal Legislativo se encontraba un grupo de representantes de algunos gremios de medios de comunicación televisivos, canales regionales, privados y asociaciones de cable operadoras, quienes manifestaban su respaldo a esta iniciativa que presentada en el Parlamento Nacional. De esta manera solicitó que la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social reciban a estos representantes a fin de que consignen un documento. El diputado Jesús Álvarez informó que 13 dueños de medios de iniciativa privada se constituyeron en Consejo Socialista de Medios con el fin de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, solicitó que la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social reciba a este grupo de personas quienes se encontraban a las afueras de la Asamblea Nacional. La presidencia designó a los diputados Manuel Villalba, Ricardo Capela, Luis Tascón, Pedro Lander, Israel Sotillo y a la diputada Rosario Pacheco a fin de que atendieran a los referidos grupos. En cuanto al punto 5 de la cuenta, referente a la comunicación suscrita por el ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas, carboquímicas y fosfoquímicas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, impacto económico e incidencia presupuestaria. La presidencia ordenó su incorporación al sistema automatizado. Asimismo, previa aprobación de la urgencia reglamentaria, solicitó su inclusión en el orden del día de esta sesión. Referente al punto 6 de la cuenta, relacionado con la comunicación suscrita por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria al protocolo de enmienda al acuerdo energético entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación Rusa, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. La presidencia sometió a votación su urgencia reglamentaria para su inclusión en la agenda de este día, la cual sometida a votación resultó aprobada. El diputado Mario Isea solicitó incluir un punto en el orden del día relacionado con la denuncia del plan de magnicidio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, a perpetrarse en la visita a la República de El Salvador con motivo de la toma de posesión del presidente electo Mauricio Funes. Sometido a votación resultó aprobado.
Leído y sometido a votación el orden del día, resultó aprobado con la propuesta presentada por el diputado Mario Isea. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en salutación al gobierno y pueblo cubano con motivo de la resolución de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que deja sin efecto su exclusión del sistema interamericano y de ese organismo regional. El diputado Roy Daza hizo uso del derecho de palabra para presentar a consideración de la Cámara el referido proyecto de acuerdo. Intervinieron en este punto los diputados y diputadas Alberto Castelar, Hermes García, Luis Tascón, Edgar Lucena, Wilmer Iglesias, Pastora Medina, Miguel Rojas, Régulo Hernández y Saúl Ortega Campos. Leído y sometido a votación el proyecto de acuerdo presentado, resultó aprobado por unanimidad con las propuestas de modificaciones presentadas en el transcurso del debate. Segundo punto del orden del día, derecho de palabra del diputado Mario Isea para referirse a la denuncia del plan de magnicidio del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, a perpetrarse en la visita a la República de El Salvador con motivo de la toma de posesión del presidente electo Mauricio Funes como presidente de la referida república. El diputado Mario Isea hizo uso del derecho de palabra para señalar algunos de los intentos de magnicidio contra el presidente comandante Hugo Chávez a perpetrarse en su visita a la República de El Salvador. En este sentido, solicitó que la Asamblea Nacional se solidarice con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a su vez brinde su apoyo a la Cancillería para que profundice la ofensiva legal y diplomática para lograr la extradición del terrorista Luis Posada Carriles. Intervinieron en este punto los diputados y diputadas Juan José Molina, Carlos Escarrama Malavé, Pastora Medina, María Alejandra Ávila, Tomás Sánchez, Henry Hernández, Wilmer Azuaje, Luis Tascón y Ricardo Gutiérrez. Resultaron aprobadas las propuestas presentadas en los siguientes términos: que se reactive la comisión especial que investigó en el mes de septiembre el magnicidio en contra del comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortar a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela a profundizar la ofensiva legal y diplomática para lograr la extradición del terrorista Luis Posada Carriles. El diputado Juan José Molina, en nombre del Grupo Parlamentario Unidad Patriótica Popular, salvó el voto en la aprobación del acuerdo aprobado por esta Asamblea Nacional y por la comisión que se creó. La diputada Marelis Pérez Marcano, mediante una moción de urgencia, informó de la denuncia que cursa en el Ministerio Público contra el diputado Wilmer Azuaje por agresor de su esposa. Asimismo, manifestó que ya el Ministerio había realizado la citación aplicándole el artículo 87 de la Ley Orgánica del Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia. De esta manera, requirió que la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud inicie una investigación en torno a este tema. El tercer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo de enmienda del acuerdo energético entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia. El diputado Aiden Pirela presentó para su consideración y aprobación el referido protocolo de enmienda. Sometido a votación en primera discusión, el proyecto de ley presentado resultó aprobado. En consecuencia, la Presidencia ordenó su remisión a la Comisión Permanente de Política Exterior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. El diputado Tomás Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Unidad Patriótica Popular, salvó el voto. Cuarto punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas, carboquímicas y fosfoquímicas. El diputado Ángel Rodríguez presentó el objetivo del referido instrumento legal. Intervinieron en este punto los diputados Saúl Castellano, Luis Tascón, Tomás Sánchez y Mario Isea Borges. Sometido a votación en primera discusión, el referido instrumento legal resultó aprobado. En consecuencia, la Presidencia ordenó su remisión a la Comisión Permanente de Energía y Minas a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Sometido a votación el carácter orgánico del referido proyecto de ley, resultó aprobado. El diputado Tomás Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Unidad Patriótica Popular, salvó el voto. Con relación a la continuación de la segunda discusión del proyecto de Código de Ética del juez venezolano y la jueza venezolana, el diputado Tulio Jiménez tomó la palabra para solicitar el diferimiento de este instrumento legal para la próxima sesión. Sometido a votación, resultó aprobado. Agotada la materia, la Presidencia levantó la sesión, no sin antes convocar para el día martes 9 de junio a la sesión ordinaria a la hora reglamentaria. Ha concluido la lectura del acta, ciudadano presidente.
En consideración el acta leída por Secretaría. Si no hay ninguna observación, se considera aprobada. Cuenta, secretario. Cuenta sesión ordinaria el día martes 9 de junio de 2009. Primer punto, considerar la solicitud formulada por el Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información por la cantidad de 365.679.115 bolívares. Ciudadano secretario, de lectura a el artículo 105, numeral 5. Artículo 105 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, numeral 5. Procedimiento de las sesiones. La Presidencia solicitará a la Secretaría la lectura de la cuenta, cuyo contenido despachará punto por punto. La cuenta podrá incluir comunicaciones dirigidas a la Asamblea, informes de las comisiones, proyectos sometidos a su consideración y cualesquiera otros asuntos de los cuales deba enterarse la Asamblea, según decisión de la Presidencia. Los asuntos sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ejecutivo Nacional y los demás poderes públicos serán admitidos prioritariamente en la cuenta. Los diputados y diputadas podrán, durante la lectura de la cuenta, solicitar la información que consideren necesaria y solo vinculada a esta hasta en 2 oportunidades, y no podrán abrirse debates sobre su contenido. Es todo, señor presidente. En consideración la solicitud de crédito formulada por el Ejecutivo. Se va a cerrar el debate cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigentes del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información por la cantidad de 365.679.115 bolívares, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Diputado Molina. Presidente, si bien es cierto lo leído por el secretario se corresponde con los procedimientos que tenemos establecidos en nuestro reglamento de interior y de debate, no es menos cierto que un crédito adicional como de esta magnitud tiene que ser aprobado por todos los miembros de la Comisión de Finanzas y, por otro lado, entregado, consignado a las distintas fracciones políticas que hacen vida dentro de lo que es esa comisión permanente. Nosotros en ese sentido fijamos posición y salvamos el voto en esta aprobación por considerar que no hemos tenido suficiente tiempo para aprobar y analizar y aprobar este crédito adicional. Es todo, señor presidente. Tome nota, secretario. Siguiente. Considerar la solicitud de autorización formulada por el Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social por la cantidad de 300 millones de bolívares. Es todo, señor presidente. En consideración la solicitud del Ejecutivo. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Diputada Pastora Medina. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, es un crédito de un monto tan alto, lo mínimo que pueden hacer es dar una información más detallada de este crédito, del alcance de este crédito, del impacto y cómo va a ser su distribución, por lo menos que den una información, aparte de que nos lo acaban de entregar, por lo menos que alguien explique la orientación que va a tener esos recursos. Diputado, usted mismo puede leer, ahí está en la exposición de motivo del crédito. Como dijo Tascón la vez pasada, lo que hay que leer.
Allí está incluso los conceptos e incluso está de dónde vienen los recursos, la fuente. Creo que son con 2 paginitas que usted se lea, tiene toda la información en consideración. Se va a cerrar el debate, cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo en autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gasto vigente del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social por la cantidad de 300 millones de bolívares, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente, ciudadano secretario. Comunicación. Disculpe, secretario. Tiene la palabra la diputada Pastora Medina para salvar el voto. Aló, ciudadano presidente, ciudadanos diputados y diputadas. Sí, para salvar el voto en vista de nuestra responsabilidad como diputados que juramos defender la Constitución y hacerle seguimiento a los créditos, al presupuesto y a las leyes. De esta manera nos es imposible un crédito que se acaba de entregar e inmediatamente aprobarlo y punto sin ninguna información ni poder investigar realmente el alcance, el impacto y el fondo del asunto. Por eso salvamos nuestro voto en nombre del bloque parlamentario popular patriótico. Tome nota, secretario. Diputado Ricardo Sanguino. Sí, buenas tardes, presidente. Es con relación a la solicitud de autorizaciones que envía el Ejecutivo Nacional correspondiente a recursos adicionales que se incorporan al presupuesto del año 2009. En el caso particular de los 300 millones de bolívares del Ministerio del Poder Popular para la Protección Social, estos son recursos, como bien lo indica el informe que envía el Ejecutivo Nacional, que respaldan, y así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que debe garantizarse la existencia de los recursos en el Tesoro Nacional, y aquí habla del oficio 2071 del 15 de mayo del 2009, que se trata de recursos e ingresos extraordinarios que son reintegro de ejercicios anteriores. Eso no existía en Venezuela, en donde había la obligatoriedad de reintegrar y con eso formarse un fondo de financiamiento para el desarrollo de actividades fundamentalmente sociales como es la salud. Estos son recursos que van a ser utilizados para obras civiles y obras electromagnéticas y gastos de supervisión de las distintas obras de los hospitales que conforman la red hospitalaria en el país. Y con respecto al crédito aprobado para el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación a la Información, por la cantidad de 365.679.115, como bien lo expresa aquí, lo que acompaña la solicitud de autorización del Ejecutivo Nacional, se trata de recursos que permitirán la continuación de la operatividad de este ministerio, ya que en la oportunidad que se aprobó el presupuesto ordinario del 2009 no fueron suficientes lo que se le asignó, y en atención que hay disponibilidad en el Tesoro Nacional. Recordemos que la disponibilidad es lo que quedó al final del ejercicio fiscal del año 2008 y que se aplica al presupuesto ordinario del año 2009, bueno, permitirán que este ministerio avance aún más y realice nuevos proyectos y pueda cumplir con todas las obligaciones vinculadas con el personal que trabajan y laboran en el respectivo ministerio. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Espero que la información satisfaga algunas expectativas. Ciudadano secretario, siguiente punto. Comunicación del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, mediante la cual solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencia del Poder Público, la autorización de la Asamblea Nacional para declarar la reversión
de los bienes que conforman la infraestructura del puerto de La Guaira en el estado Vargas. Es todo, señor presidente. De lectura a la carta, secretario. Ciudadana Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de manifestarle la decisión del Poder Público Nacional por órgano del Ejecutivo Nacional de efectuar la reversión de los bienes transferidos al Estado Vargas que constituyen la infraestructura del puerto de La Guaira. Al respecto, es importante destacar que tal decisión tiene como finalidad tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, el cual dispone que podrán revertirse por razones estratégicas, de mérito, oportunidad, conveniencia, los bienes o servicios considerados de interés público general y las competencias concedidas a ese Estado para la conservación, administración y aprovechamiento de dichos bienes, conforme con lo previsto en el ordenamiento jurídico y previa autorización de ese órgano legislativo nacional. En tal sentido, resulta oportuno destacar que el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda constituye el órgano competente para la regulación, formulación y seguimiento de las políticas públicas, la planificación y realización de actividades en materia de puertos, muelles y demás obras, instalaciones y servicios conexos a tenor de las competencias atribuidas al referido despacho por los numerales 1 y 2 del artículo 19 del Decreto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en concordancia con los artículos 9, 16 y 17 de la Ley General de Puertos, 70 y 71, numerales 4 y 5 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. En este orden de ideas, cabe resaltar que los bienes a que se refiere la reversión planteada se componen de toda la infraestructura portuaria integrada por el conjunto de obras que configuran el núcleo básico del aludido puerto, a saber, edificaciones, mobiliario y equipos que se encuentren en el espacio terrestre del Estado Vargas, los cuales comprenden los edificios de administración y mantenimiento, almacenes, galpones, patios y sistema de silos. Asimismo, la precitada reversión deberá comprender los bienes que se encuentran en el espacio acuático del prenombrado puerto, tales como radas, fondeadores, canales de acceso, espigones, dársenas, así como las tierras donde se encuentran construidas dichas obras y sus zonas de influencias entregadas en esa entidad federal. Adicionalmente, resulta relevante destacar que los bienes sujetos a reversión provienen de la inversión directa del Ejecutivo Nacional y las infraestructuras físicas y bienes muebles derivados de dicha inversión son el desarrollo de proyectos nacionales destinados a satisfacer necesidades de interés general en los ámbitos sociales, económicos, alimentarios y de defensa integral de la nación, y no de manera exclusiva a determinada región, siendo que el aseguramiento en la prestación del servicio portuario de manera eficaz y eficiente constituye uno de los cometidos esenciales del Estado. Conforme a los argumentos antes señalados y vista la decisión de reversión adoptada por el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Viviendas, se solicita a la Asamblea Nacional que usted dignamente preside se sirva de otorgar la autorización a la que se refiere el artículo 10 de la mencionada ley orgánica, a los fines que el Ejecutivo Nacional proceda a la ejecución de la reversión de los términos expuestos, abarcando las mismas todos los bienes e instalaciones de utilidad pública necesarios para la efectiva prestación del servicio portuario en la referida región. En caso de ser aprobada la presente solicitud, se procederá a declarar la reversión de los bienes mediante resolución dictada por este despacho, lo cual generará la transferencia del puerto señalado en la presente solicitud, cuyo procedimiento de ejecución será informado ese órgano parlamentario. Igualmente, en caso de ser requerido y a los fines de garantizar y optimizar la prestación del servicio portuario, el Ejecutivo Nacional realizará las gestiones conducentes a los fines de ejecutar las respectivas modificaciones presupuestarias o en su defecto procederá a presentar la solicitud de los recursos adicionales para el logro de dichos fines. Sin otro particular al cual hacer referencia, se suscribe usted atentamente, Diosdado Cabello Rondón, Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la comunicación del Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. Diputada Pastora Medina.
Sí, ciudadano presidente, ciudadanos diputados y diputadas. En esta oportunidad nos parece, de nuevo, insistimos en la necesidad del respeto a nuestra Constitución. Esa reversión del puerto de La Guaira al Ejecutivo Nacional no responde en ningún momento a esta Constitución y el artículo 164 y 185 de la Constitución, que tiene que ver que las políticas de descentralización, los proyectos regionales tienen que ser considerados incluso en el Consejo Federal de Gobierno, que una sola vez se instaló después que el presidente regresó después del golpe de Estado. El Consejo Federal de Gobierno, que es el ente que debería discutir conjuntamente con gobernadores, alcaldes y el Gobierno Nacional esas políticas, nunca ha sido convocado para ello. Y se sigue aplicando esta política quitándole competencias importantes establecidas en la Constitución a las gobernaciones, en este caso al Estado Vargas, que aunque sea un gobernador del Gobierno Nacional, de todas maneras es ir contra la descentralización, es ir contra el ejercicio democrático y es ir contra el desarrollo de las regiones. En ese sentido, yo siento que perfectamente, como es una política estratégica, es una política concurrente y debería ser coordinado y discutido con los diferentes gobernadores y alcaldes. Sin embargo, eso no es lo que ha ocurrido y por eso salvamos nuestro voto. En nombre del Bloque Popular Patriótico, salvamos nuestro voto frente a esa inconstitucionalidad de parte del Ejecutivo Nacional al seguir tomando puertos y aeropuertos sin haber dado una discusión a fondo sobre la situación, la realidad de estos sectores. Todo, ciudadano presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la autorización al Ejecutivo Nacional para proceder a efectuar la reversión de los bienes que conforman la infraestructura del puerto de La Guaira en el Estado Vargas, se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Publíquese y comuníquese al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. Ya está salvado el voto, lo hizo la diputada Pastora Medina en su intervención. Siguiente punto. Bueno, si lo va a volver a salvar, problema. Gracias, presidente. En efecto, para salvar el voto y rechazar esa propuesta que de manera sistemática se viene haciendo en una clara violación a nuestros principios y valores constitucionales, toda vez que en esa Constitución se habla de un gobierno y de un Estado descentralizado, y esas políticas que aún y cuando entendemos que la eficiencia de alguno de esos centros o de portuarios o viales o aeroportuarios no son los más eficientes, el Estado debió haber promovido justamente la eficiencia y el desarrollo de esas instituciones dentro de cada uno de los estados para fortalecer la descentralización. Por tales razones y las expresadas por la diputada Pastora Medina, la Unidad Patriótica Popular rechaza esta propuesta de entrega de los bienes de los estados. Es todo, señor presidente. Tome nota, secretario. Siguiente punto. Punto de información del diputado Calixto Ortega para referirse a las declaraciones del Papa Benedicto XVI en las que expresa su solidaridad a la Conferencia Episcopal Venezolana. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Calixto Ortega. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. En primer lugar, debo advertir que lo que aparece en varios medios de comunicación no corresponde en su totalidad exactamente a la verdad. Ha habido manipulación en relación a este tema y debo informar que he conversado extensamente en el día de hoy con nuestro embajador ante la Santa Sede, el doctor Iván Rincón,
así como con algunas personas que conozco, viven en Roma y que hacen seguimiento continuo a el tema del Vaticano, de la Santa Sede, para Latinoamérica y por supuesto en algunos casos con particular atención a Venezuela. Brevemente, presidente, debo explicar en qué consiste estas reuniones para que nos ubiquemos. La visita que los obispos de Venezuela hacen a Roma, que se denomina Ad Limina Apostolorum, que es la visita al umbral de los apóstoles, es una visita de carácter obligatorio que cada 5 años los obispos de todos los países tienen que hacer ante la Santa Sede con el propósito de actualizar informaciones tanto del país a la Santa Sede como de la Santa Sede para nuestros obispos. En este caso, de los 42 obispos que hay en nuestro país, asistieron 37. 5 no pudieron asistir básicamente por razones de enfermedad, y esta es una visita que dura aproximadamente 15 días, particularmente la de los obispos venezolanos es desde el 1 de junio hasta el 17 de junio, es decir, en este momento está en proceso. En estas visitas, los obispos suelen visitar las diferentes, no olvidemos que el Vaticano, la Santa Sede, además de ser el centro, la referencia principal de la religión católica, es un Estado. Y como tal, el Estado tiene que mantener relación con diferentes estados. Nosotros tenemos a nuestro embajador ante la Santa Sede, así como la Santa Sede en nuestro país, y estos obispos visitan, y de hecho han visitado los obispos venezolanos diferentes oficinas que se relacionan con los temas de educación, de salud, de la parte del clero propiamente dicho, y por supuesto de la Secretaría de Estado, donde el canciller, el secretario de Estado equivalente al canciller del Vaticano es el cardenal Tarcisio Bertoni, con quien nuestro embajador Iván Rincón, por razón de su trabajo, mantiene una continua relación y una continua información del acontecer de Venezuela en términos generales y particularmente del tema relacionado con la Iglesia Católica. El día de ayer se produjo una reunión de los obispos venezolanos con su santidad Benedicto XVI. Para seguir ubicando, la idea es ubicar en el contexto. Esto es una reunión aproximadamente de 1 hora en la cual el presidente de la Conferencia Episcopal en representación de los obispos entrega sin lectura al Papa una visión general del país, en este caso una visión general de Venezuela. No hay ninguna lectura, no hay ningún discurso, como se ha dicho y como se ha escrito en todos los periódicos donde se utilizan, y yo quiero ser bien respetuoso, pero bien claro, en periódicos como el Universal, los obispos recibieron un espaldarazo, ¿no? Es decir, un lenguaje típicamente en el argot, casi en el argot político, ¿no? Los obispos, y en este caso Monseñor Santana, no lee ningún discurso, entrega un discurso que se da por leído, y el Papa sí lee el discurso hacia los obispos, haciendo reflexiones básicamente de carácter pastoral, haciendo menciones, por supuesto, no yendo a situaciones específicas del país en particular, sino abordando la temática pastoral, la obligación, que es lo que nosotros esperamos, los católicos esperamos. Debí comenzar diciendo, lo he dicho en varias oportunidades, que yo soy católico
como la mayoría de los venezolanos y que compartimos con nuestros hermanos evangélicos y de cualquier otro credo religioso, y que muchos católicos estamos ciertamente preocupados por la continua actitud que ha asumido la Conferencia Episcopal, que mantiene una clara coincidencia con las posiciones que desde la oposición venezolana se asumen. Así que Su Santidad Benedicto XVI hace referencia, entre otras cosas, puedo leer algunos párrafos, por ejemplo, en efecto, los retos que debéis afrontar en vuestra labor pastoral son cada vez más abundantes y difíciles. Esto es una frase de Su Santidad que ha sido manipulada por los medios de comunicación, puesto que se refería, entre otras cosas, en primer lugar, a una crisis de vocación sacerdotal que está viviendo nuestro país actualmente, y dice de Su Santidad, estoy citando lo que dice algunos párrafos entre comillas, viéndose además esa situación difícil, viéndose además en los últimos tiempos incrementados por una grave crisis económica mundial. El Papa lo que ha hecho son referencias a que los sacerdotes y nuestros obispos deben sencillamente abocarse a el tema pastoral y el tema espiritual, y evidentemente podrán emitir opinión sobre situaciones en el país, pero lo que nosotros criticamos y censuramos, y que no lo hicieron ante el Papa como quieren hacer bien los medios de comunicación, lo que nosotros censuramos es que asumen posiciones políticas al punto de que se han publicado documentos en prensa de la oposición y ha salido el sello de la Conferencia Episcopal, y la Conferencia Episcopal ha hecho mutis, no ha dicho absolutamente nada, prácticamente convalidando, si es que no dieron su aprobación anterior. Dice Su Santidad, entre otras cosas, para que detallemos el propósito de la intervención del Papa: os confío de un modo particular a quienes pasan necesidad. Seguid fomentando las múltiples iniciativas de caridad de la Iglesia de Venezuela, de modo que nuestros hermanos más indigentes, más pobres, puedan experimentar la presencia entre ellos de Cristo, que dio su vida en la cruz por todos los hombres. Así que el propósito de mi intervención, señor presidente, colegas diputados, es dejar claro que en principio esta no fue una reunión que se dio en ocasión de un hecho en particular, es una visita que se hace con carácter obligatorio ante la Santa Sede, y en el cual los obispos pasan absolutamente por todas las oficinas del Vaticano a objeto de informar. Posteriormente, el obispo presidente de la Conferencia Episcopal hace, en ese documento que salió en medios de comunicación, hace algunas referencias que hemos podido leer, donde menciona directamente que hay en Venezuela, hay un proceso que se está desarrollando en este momento y que se denomina socialismo del siglo XXI, que ha generado, por un lado dice, ha generado polarización y confrontación, y por otro lado dice que estas diferencias se han resuelto a través de la vía democrática. Estoy absolutamente seguro que en esa reunión que posteriormente se daría, pero no fue en ese discurso, nuestros obispos no han informado debidamente acerca de la desgraciada participación que la jerarquía eclesiástica, especialmente el fallecido cardenal, estuvo en papel protagónico en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Estoy también absolutamente seguro que tampoco han informado que en Venezuela el gobierno que lideriza el presidente Chávez, en una acción mancomunada en colaboración con
los venezolanos y con otros gobiernos como el gobierno cubano, ha erradicado el analfabetismo. Tampoco, con toda seguridad, le han recordado al Papa Benedicto XVI que del subsidio que se da a la educación privada, la ABEC, la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, recibe el 96% de ese subsidio, y tampoco han informado acerca de los logros en materia de salud, de educación y en términos generales, en favor justamente de aquellos que ordena la religión cristiana en términos generales, en favor de aquella orientación que hace su santidad Benedicto XVI de trabajar por los más pobres. Así que nosotros, señor presidente, lo que queríamos era precisar esta información que ha sido manipulada y que seguirá siendo manipulada, y que nuestros obispos, que estoy seguro que ninguno me está oyendo por cuanto todos están en Roma, pero de alguna manera le haremos llegar información, nuestros obispos como autoridad eclesiástica, como jerarquía de la Iglesia Católica, deben definitivamente asumir una actitud totalmente distinta, por cuanto su conducta, lejos de favorecer a la Iglesia Católica, le está causando un perjuicio que se refleja en temas como la falta de vocaciones sacerdotales y algún nivel de ausentismo que se nota en nuestras iglesias católicas. Y nosotros como católicos sobre este tema estamos preocupados. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado, por su excelente disertación sobre derecho canónico aquí en la Asamblea Nacional. El diputado Eyal Herrera tomó nota punto en punto de esa exposición. Diputada Pastora Medina, también para ejercer el derecho canónico. Ciudadano presidente, ciudadano diputado, no lo tengo esa capacidad que tiene el diputado que antecedió la palabra en ese sentido. Yo solamente en lo que él está señalando, yo tengo la información, sino la que tiene la prensa en relación a lo que supuestamente dijo el Papa o dijo la conferencia episcopal. No tengo esa información, sino lo que ha salido en prensa. Pero él habla de que la conferencia episcopal no está jugando su rol. Pero en este país ninguna institución está jugando su rol. Esta asamblea no está jugando su rol tampoco. Se ha desvirtuado el sentido de que tiene que ver con su rol parlamentario. No estoy fuera de orden. Está hablando de las instituciones. No, usted está hablando de esta asamblea y no está en el punto de debate. Pero en el caso de la conferencia episcopal, igualmente, o sea, así como él señala que no ha jugado su rol, la mayoría de las instituciones no están jugando su rol, están secuestradas. Entonces, la conferencia episcopal venezolana está... Siguiente punto, ciudadano. Punto de información del diputado. Disculpe, secretario, el diputado Ricardo Gutiérrez, para referirse al tema sobre el derecho canónico. Gracias. Sin ser especialista precisamente en derecho canónico. Sí, yo pienso que la diputada, señor presidente, y me disculpa, la diputada Pastora Medina, está en los prolegómenos de una intervención en la que se ha aludido a instituciones tan importantes como la Conferencia Episcopal, y ella ha hecho extrapolaciones que no tenían otro propósito más que relevar la situación de crisis que vive el país. Creo que la manera comedida como el diputado Calixto ha planteado un evento de la Iglesia Católica mediante la cual reúne a obispos, en este caso obispos de Venezuela, para discutir ciertamente temas canónicos, temas pastorales, pero que sin duda pues en un país como el nuestro, donde querramos o no, existe una crisis política que deriva de una polarización que genera pues situaciones permanentes de confrontación, de diferencias de opiniones, y que ha estado mayormente caracterizada por una intolerancia que impide que esas diferencias se expresen en todos los niveles de la sociedad.
Lo que hemos escuchado permanentemente de la conferencia episcopal es un llamado a la paz, a la pacificación del país. Y en momentos en que han ocurrido situaciones extremas, ha expresado su opinión en el marco y en los términos que corresponde a quienes expresan no solamente el sentimiento, el modo de pensar de una estructura eclesiástica, sino también el que sienten los feligreses, porque la Iglesia Católica no escapa, estoy seguro, al igual que todos los espacios del país, de esa división, de esa diferencia. Hay católicos que están acompañando al proceso del presidente Chávez. Aquí estuvieron hace mucho 4 sacerdotes que de manera brillante expusieron sus ideas, pero existe quizás una mayoría de feligreses, de obispos, de miembros de la Iglesia Católica, pues que está en una posición contraria, adversando y opuesto y rechazando la ejecutoria del gobierno nacional. Y ha correspondido entonces a la más alta jerarquía eclesiástica de los católicos venezolanos, de la Iglesia Católica, expresar de manera crítica situaciones que expresan, repito, también una dinámica que siente la Iglesia internamente. De tal manera que en ese sentido nosotros queremos decir, y no lo hemos percibido así, extremos de parte de esa alta jerarquía en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones. Nadie más distante que yo de esa jerarquía, de la misma Iglesia, no voy a decir ni siquiera por qué, pero no tengo pues preocupaciones de tipo religioso. No por ahora, sino desde mucho antes, quizás más hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. De todas maneras está a tiempo, diputado. Siguiente punto, señor secretario. Punto de información del diputado Mario Isea para denunciar el plan conspirativo en función de un golpe de Estado para mediados de este año. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Mario Isea. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Quiero informar a la Asamblea Nacional y al país que tenemos evidencia de que sectores golpistas desesperados están tratando de acelerar un plan para provocar un golpe de Estado a mediados de este año. Entre los actores más activos aparece el almirante Rafael Huici Clavier, presidente del Frente Institucional Militar de ultraderecha, e involucra a Antonio Ledesma. Huici Clavier, quien de manera continua se ha dedicado a incitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, criticando la política internacional nuestra, exhortando a la Fuerza Armada a reaccionar por la vía no constitucional, plantea en una reunión efectuada el 21 de mayo, un día después de la marcha de estudiantes con los rectores, con la rectora de la UCB, que es necesario que la oposición nombre una dirección política sin cobardes, sin bates quebrados. Cita entre otros como ejemplo a Gonzalo Pérez Hernández, de que a dónde van a ir con esos políticos de esa naturaleza, y señala que en esa reunión donde estaba el superintendente tributario, dice originalmente de Miranda, que corrige, no de la alcaldía, que trabaja con Antonio Ledesma, plantea que alguien debe convocar una gran vaina para acabar con el presidente Chávez y el gobierno constitucional, democrático, popular, revolucionario que él lidera. En esa reunión planteó
que había que asumir riesgos y que la lucha no es la democrática, que es otra. Que hay gente que está preparada para ir con todo hasta el final, hasta verle el hueso al presidente Chávez, porque en julio, entre julio y agosto, se producirá la gran crisis económica. Seguramente un análisis bien sui generis de la evolución de los precios del petróleo, que en mayo, en esa fecha estaban alrededor de los 45, 46 dólares, hoy están en 61. Señala que la oposición parece no preparada para asumir la posición de clandestinidad, que no entienden que la lucha es otra y no la democrática. Y anuncia actividades, reuniones consecutivas, empeñado en convencerlos de que deben adelantar un plan para mediados de este año. Aparentemente su prédica está dando resultados, inmediatamente se produce un conjunto de hechos. El 27 de mayo viene la profundización del ataque contra la Asamblea Nacional, colgar a los diputados del Zulia en la avenida pública. Vienen los personajes en esos días a declarar acá, los intelectuales, Vargas Llosa, etcétera. Huici Clavier declara el 4 de junio que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede ser indiferente. Se instala el 8 la Mesa Democrática. Vocero, el secretario general de COPEI, Ignacio Planas, a quien le preguntan en qué se diferencia de la Coordinadora Democrática esta mesa, y en una aparente traición del subconsciente dice: esto no pretende ser una reedición de la Coordinadora Democrática. Me parece que forma parte del imaginario nacional la vinculación de esta instancia con paros, golpes y asesinos sueltos en la calle. Eso no es lo que se pretende ahora. Plantea que la prioridad no es electoral, es otra, aunque dice en ese lenguaje ambiguo que es la defensa de la Constitución, construir una red para estar preparados para enfrentar a Chávez. Pero en paralelo está la campaña en la calle, 350 y calle. 350 porque supuestamente ellos irían a restituir con esas actividades no democráticas el hilo constitucional. Tendrán que aclarar muy bien de qué se trata. La mesa se instaló antes de conocer esta denuncia. De modo que entre los planteamientos y la prédica que está realizando este sector, que sabemos sus vinculaciones con el aparato militar guerrerista norteamericano, se plantea que la marcha de los estudiantes realizada el 20 de mayo fue buena, que la actitud de la rectora fue muy buena, pero que no pasan de allí, que hay que ir más allá. Se refieren al presidente con un conjunto de improperios y descalificaciones, ofenden a su progenitora porque el presidente está señalando que el capitalismo está fracasando, que hay una crisis del capitalismo, que los trabajadores sufren la consecuencia de la explotación y ahora más evidente aún, y que Chávez es un imbécil que no puede entender esto. Y en su análisis económico magistral entonces vaticinan la crisis para julio-agosto, que sería la época propicia para echar la gran vaina, ir hasta el final con todo, con una campaña de acusaciones, ataques, con una ofensiva que va más allá de lo mediático. Entonces, aparentemente, esta prédica, este planteamiento, este llamado, que nos recuerda a la Plaza Altamira, donde los más radicales impusieron la agenda, pasa por el reconocimiento de que la dirección política de la oposición ha fracasado, que la dirección mediática hoy cuestionada, con el caso del señor Zuluaga, descubierto como un vulgar usurero acaparador de vehículos, está perdiendo credibilidad
Y el desespero entonces les lleva a tratar de acelerar por la vía de lo inconstitucional. Alertamos a esta Asamblea Nacional, a los poderes públicos, al pueblo venezolano. Vamos a solicitar que la Fiscalía incorpore al expediente que está abierto, la investigación está abierta a raíz del informe que presentamos en noviembre del año pasado, este material, que nos está dando la razón. Siguen apareciendo los actores que señalamos que están involucrados en un plan de conspiración permanente. No se puede seguir banalizando el hecho de este plan. Y esa otra lucha, ¿qué intensidad tiene? Es simplemente agitación, es simplemente calle, es golpe de Estado, es magnicidio, es invasión. La gente que está preparada para ir hasta el final con todo. ¿De qué se trata? El lenguaje metafórico. Pues se dice, eso fue lo que se corrió en la reunión realizada el 20 de mayo. Eso fue lo que se planteó allí. Y decía Wisin Clavier, no sé si comentarlo por esta vía, porque está grabada su conversación con una persona por identificar, señalada como Edgar. En esa conversación nombra de manera reiterada a Antonio Ledesma, a quien le ha dado sugerencias de que se ponga al frente de la convocatoria de la gran vaina para mediados de año. Nosotros vamos a convocar para mañana la comisión especial que ha sido reactivada para investigación de magnicidio y plan de golpe de Estado. Y allí seguramente tomaremos algunas otras iniciativas. Dejamos esta información para que la conozca el pueblo venezolano, para que la conozcan los diputados y diputadas de esta asamblea y para conocimiento de todos los poderes públicos y del pueblo venezolano. No permitiremos que acaben con el proceso democrático, revolucionario, de cambios en paz, por la igualdad, por la equidad, contra la exclusión, por la justicia, por el respeto a la vida de los indígenas, por el respeto a la vida de los campesinos, por el respeto a la vida de todos los luchadores sociales de Venezuela y del mundo. Los enfrentaremos con toda la fuerza democrática, con todas nuestras convicciones, con toda la fuerza del Estado, en el concepto de Estado social, de derecho y de justicia que incorpora cada vez más a las comunidades organizadas. No tendrán impunidad si lo intentan, en esa actitud enfermiza que hasta los lleva a hacer análisis sociales y económicos miopes y totalmente desubicados. La crisis está allá, en la cuna del capitalismo. Allá es donde se pierden más de 500.000 empleos por mes. Allá es donde millones de personas pierden su vivienda. Allá es donde dejaron los trabajadores latinoamericanos de ganar dinero para enviar remesas a sus países. Allá es donde no tienen seguridad social. Allá es donde crece cada día más la incertidumbre, el desasosiego y la pena de millones de latinoamericanos y ahora de millones de norteamericanos que no tienen las posibilidades de realizarse. Aquí se hacen esfuerzos y se logra mantener la inversión social, los programas sociales y la inversión productiva, y para mala suerte de estos conspiradores, nuestro ingreso petrolero tiende a estabilizarse y tiene destino: educación, salud, inversión social, la búsqueda del máximo de felicidad posible para nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Gracias, diputado. Voy a pedir autorización para proyectar un video con el resumen de la grabación. Está autorizado. Del conspirador Wisin Clavier. Bueno, me llamaste, estaba ahí en una reunión, entonces hace como 20 minutos, media hora fue que llegué. ¿Y qué tal? Era bien política, vale, pero tú sabes, coño, mucha rechera ahí, Edgar, seguimos en la misma vaina. Entonces ahí estaba el superintendente tributario de Miranda, Painano de la alcaldía, que está trabajando con Antonio. Ajá. Entonces estamos hablando, coño, hablando del peo del liderazgo, que no hay manera de hacer ahí tan poco en la reunión. Mira, tú sabes, coño,
Gonzalo Pérez Hernández, el movimiento republicano. Tú lo que, coño, Gonzalo Pérez Hernández, coño, entonces... Mándelo para su casa. Por eso, vale, tú, coño, el 11 de abril, a mí me putaron, me tuvieron jodido, y ese carajo se fue corriendo de aquí, se perdió 3 años, se escondió, y ahora aparece otra vez aquí en la vaina. Entonces tú dices, coño, pero ¿tú para dónde vas con esa gente, vale? No, entonces se arrecha conmigo que yo no... Entonces, dime tú, ¿para dónde va uno con esa gente? ¿Para dónde vas tú con...? Y tipo puro bate quebrado esa vaina. Entonces, no, que ahí se va a agregar a Acción Democrática. Hasta que aquí no se le eche bola y se nombre una... Coño, aquí tiene que haber una dirección política, lo está pidiendo todo el mundo hoy. Y fíjate lo de ayer, como la vaina de los estudiantes fue una vaina muy buena, la marcha, pero coño, pero... Muy buena, y firmaron toda su vaina para tener pruebas de... Claro, ellos firmaron todo, y bueno, y hubo pues esa actitud muy buena de la rectora, pues, y se paró y se fue para el carajo, que tampoco, que ellos han debido haber pensado que lo iban a joder, pues esos carajos no te hacen nada, si ellos te hacen bocar siempre, esos carajos tú no puedes esperar, no vas a aceptar tú a llevar pliego a una gente como esa, chicos, y te llevan a su territorio, esa vaina... no han leído, chicos, Sun Tzu, vale, no saben esa vaina, chicos. Deberían ir a un sitio neutral. Claro, chicos, no, pero léanse Sun Tzu, vale, van a llevar esa vaina, y entonces claro, está muy bien porque, bueno, que por lo menos ella se retiró y hubo, por supuesto, sus declaraciones fueron muy buenas, pero ok, se hizo una manifestación civil, muy bien toda vaina, pero fíjate lo que le hicieron. Esta gente no se puede jugar así, vale, estos coños son unos delincuentes, ¿no? Estos son unos malandros. Peor. Oye, yo tengo una vaina, Edgar, pero la verdad que lo que está pasando aquí, chicos, yo te digo una vaina, yo creo que aquí ahorita el país, todo el mundo está esperando una vaina, chicos, esperando que alguien asuma aquí Entonces yo que se hizo la marcha, pero de ahí no pasamos, pues seguimos en la misma vaina. Entonces yo le di, bueno, sugerencias, Antonio, alguien tiene que convocar una vaina, chicos, algo, los partidos políticos, algo hay que hacer, ¿vale? Y no hay manera que se logre esa vaina. Y que también da la impresión de que la oposición no está preparada, el liderazgo, pues para asumir otro tipo de lucha. Sí, porque es otro, exactamente, eso me refiero. Entonces no entiende que la lucha es otra, no es la lucha democrática. E incluso, ya a la hora de asumir riesgos tampoco están preparados para ¿cómo se llama? Pasar a la posición de clandestinidad. Sí, todo eso, pues yo pienso que ya hay que hacerlo, ¿no? Y de otra forma de lucha. ¿Te acuerdas cuando Pérez Jiménez, que era el multígrafo y reproduciendo hojas para lanzar hojas sueltas por ahí en todas partes? Y había una junta patriótica organizada que... Eso me refiero, pues yo digo que porque no se ha creado una vaina igual, así, una cuestión... Yo hasta se la nombraría igualita, junta patriótica. Sí, con el mismo nombre, sí. El tipo nos está llevando al precipicio, al borde, estamos todos acorralados. Guayana desmandrado. ¿Ah? Hoy en Guayana hablando sandeces, la misma vaina siempre. Igualito. Un grupito de... Ahora, yo te voy a decir una vaina, yo creo que, yo tengo entendido, de acuerdo a lo que se ocurrió en esa reunión, es que, y no sé si comentarlo por aquí, pero esa gente se está preparando, con todo, pero hasta el final, hasta que no le ven el hueso a este carajo. Sí, señor. Entonces ellos van a acusar al gobierno, a estos coño madres. Ya tú vas a ver la vaina, eso me lo comentaron hoy en la reunión, ¿no? Mañana voy a reunirme con un amigo, vamos a ver qué información me dan por ahí, entonces yo, cualquier cosa nos vemos y hablamos. Pero, bueno, esta mañana, ahora, el mediodía y ahorita, la reunión, análisis que están haciendo pues, económico, ellos vaticinan para agosto la gran crisis, pues la crisis económica va a reventar entre julio y agosto, ¿no? Y este imbécil hablando de que el capitalismo se jodió. Porque esos carajos, los capitalistas lo que hacen es explotar la masa trabajadora y chuparle la sangre. Y esos trabajadores en esos países capitalistas viven como unos miserables. No, qué bola. Qué bola tiene ese carajo, ¿no? Toda esta vaina está a punto de reventar. Sí. Esa fue más o menos las conclusiones que llegamos hoy, ¿no? Sí. Y este carajo no se quiere dar cuenta, chicos. No puede ser. No puede ser. Bueno, que vamos a estar pendientes, pues, entonces. Bueno. Entonces, estamos en contacto, pues. Ok, un abrazo. Es una conducción brillante del oposicionismo. Mael García creo que tiene que decir algo. Sí. Siguiente punto, secretario, vamos.
Ah, Ismael va a decir algo. Sí, porque voy a decirlo aquí. Señor presidente y colegas parlamentarios, no, la intervención y la grabación esa que acabamos de ver produce eso, que nos dio a todos nos risa. Creo que sí, uno se consigue, como esta palabra se puede decir aquí, la dijo Arturo Lalprieti y la sociedad la reconoció, uno se consigue con habladores de pendejada en cualquier sitio, de un lado y del otro, pero los deseos no preñan, no. Entonces, claro, creo que nosotros frente a temas tan importantes como los que vive la sociedad, nosotros pudiéramos hacer un debate mucho más serio, mucho más responsable. Porque el problema es que si el gobierno tiene, como efectivamente tiene, mecanismos de inteligencia que yo creo que tienen algún grado de preparación y de formación, debería darle mejor o debería darle una información mucho más seria, mucho más acabada, mucho más, digamos, creíble, porque hablar de un golpe de Estado, que Giusi Clavero hace un golpe de Estado, porque está hablando... ¿Qué tiene que ver ese señor hoy con la influencia que puede haber? Presidente, por favor. ¿Qué tiene que ver ese señor hoy de influencia en las Fuerzas Armadas? ¿O es que acaso no tienen confianza en las Fuerzas Armadas? Porque para dar un golpe de Estado, no solo es que alguien diga, no, yo me encontré por allí y hablé con fulano. Voy a ver si hablo con fulano para ver qué está haciendo. Tiene que haber en el seno de las Fuerzas Armadas musculatura para hacer eso. Yo de verdad creo que las Fuerzas Armadas venezolanas no están montadas en este momento en ningún plan de golpe. Y si alguien allí estaría pensando en eso, yo desde aquí le digo a las Fuerzas Armadas, al que lo esté pensando, que ese sería el mejor camino para facilitar que aquí en Venezuela se pueda terminar de barrer aspectos importantes que están en la Constitución que se pueden justificar para hacer eso. Cuando se habla de golpe o se habla del problema del magnicidio, que yo en estos días no estuve aquí, yo creo que eso no está planteado en la inmensa mayoría de los sectores venezolanos, que desde un lado o del otro podemos tener una visión distinta de lo que ocurre hoy en la sociedad. De manera que yo le sugiero al diputado que presentó eso, que cuando traigan una cosa para acá, digamos por respeto al Parlamento, se trate eso con mayor seriedad. Que aquí se están reuniendo factores, bueno, que se reúnan. Yo participo en todas las reuniones que me inviten, siempre y cuando pongamos por delante que lo que vamos a discutir esté enmarcado en la Constitución. Absolutamente, sin tener que pedirle permiso a nadie. Pero por supuesto que no creo de verdad, que exista una conspiración de esa naturaleza. El problema es que hoy ocurre en Venezuela un alto grado de deterioro de un proceso llamado revolucionario a sí mismo y que no está cumpliendo con los postulados que se dicen con la boca, no son los que se están haciendo con las manos. La crisis que hoy vive el gobierno lo obliga a tirar una racia final contra todos los medios de comunicación, no solo contra uno. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo es que una televisora regional que siempre apoyó al gobierno como TVS, fe de eso pueden dar todos los diputados de Aragua que están aquí en este Parlamento? Y quisiera que dijeran lo contrario. Una televisora que respaldó el 11, el 12 y el 13 de abril. Creo que fue la única de Venezuela que salió y desde allí se montó una campaña
para defender la Constitución. Ah, bueno, pero el actual gobernador de Aragua, valiéndose de una trampa, con un juez provisorio, anoche, con uno de sus testaferros, con el señor José Luis Santoro, por cierto, dueño del bingo más grande que acaban de montar en Aragua, cuando el presidente execró de la revolución a costacarle por eso, porque yo creo que los dirigentes nos debemos prestarnos para ese tipo de cosas, y ahí Chávez tenía razón. Entonces, ese señor anoche, siendo un socio minoritario de esa televisora, que todos los aragüeños reconocen con respeto, se apropiaron de ella, y para eso se usó, señor diputado, la DC, el DIN, la Guardia Nacional y la Policía de manera desproporcionada. Una cosa que pudiera resolverse, un juez provisorio que con una decisión que se le solicitó en un día resolvió todo. Bueno, vale, eso sí es conspirar contra un modelo, porque gente en Aragua que pueda tener algún grado de respeto, que tenga un alto grado de respeto, mejor dicho, por el gobierno regional o el gobierno nacional, empieza a tener dudas de lo que está ocurriendo. Lo que pasa también con las emisoras de radio en el país, que van por ellas. Es una racia lo que viene. No es un solo medio, no es el problema de Globovisión. Es un problema porque en la medida que se va haciendo más ineficaz, se responde menos a la solución de los problemas del país, se actúa con mayor vehemencia para tratar de agredir y de confiscar. Por ejemplo, este gobierno, que hace un año apenas aportaba para las misiones más de 12 billones, casi bajó a 4, por allá andan las mujeres de cuidado diario que tienen 4 meses que no cobran. 300.000 familias ya le pagaron seguramente. Si le pagaron, bueno, entonces retiro lo que he dicho, diputada. Pero hasta hace una semana no les habían pagado. No se justifica eso. Eso es una conspiración. La conspiración es la ineficacia. Es no resolver los problemas del país. Es que nosotros resolvamos el problema de la vivienda para ver cómo ayudamos, para que sea mucho más eficaz y se construyan y se desarrollen los planes de vivienda. 60 años después, en Venezuela, en 10 años, se han construido menos de 400.000 viviendas, con un presupuesto nada más y nada menos, diputado, de 900.000 millones de dólares, solo producto de la renta petrolera. Entonces, bueno, esos temas son los que conspiran más que cualquier habladera de bolsería por allí, en algún sitio, en un cafetín, y que graben a uno. O a cualquier persona que esté hablando. Uno se consigue a veces con personas en la calle que le hacen señalamientos muy graves. Y uno le dice a cualquier persona en un sitio que no la conoce, y le dice, no, yo se los digo, gente que se desespera. Digo, no, el camino es el de la Constitución, siempre, en donde quiera que esté. Pero bueno, si hay sectores minoritarios en la población que pudieran estar pensando eso, eso no pasa de ser un sueño, porque yo creo que la Fuerza Armada Nacional no tiene un plan de golpe de Estado. Yo creo que la Fuerza Armada Nacional lo que tiene que darle valor es a su función institucional, para que la Fuerza Armada Nacional no sea utilizada en el país como parte de una parcialidad de la sociedad y le sirva a toda la ciudadanía. Porque no se puede decir, mañana les mando 4 pelotones si no me hacen tal caso. Mañana les tomo los puertos. Los trabajadores del metro les meto 4 pelotones. O a los trabajadores de allá de Sidor. Los guardias nacionales, por ejemplo, en Cabimas, tomando fotos con cámara, porque los obligan a hacer eso. Los guardias o los militares a veces vergonzosamente los ponen a hacer cosas que no son funciones institucionales. Y no me refiero a cuando van a vender papas, porque eso lo pueden hacer. No me refiero cuando toman un cuaderno para ir a enseñar a una persona, bienvenido que lo hagan. Me refiero a otro tipo de funciones que no las puede cumplir la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina, ni ninguna de las fuerzas. También la conspiración sería entonces contra ellos, promovida
desde una visión absolutamente equivocada de manejo de esa institución desde el gobierno del Estado. Así es que nosotros, miren, ni siquiera vamos a votar ni a favor ni en contra, porque nos parece absolutamente risible traer aquí a la Cámara, como ustedes todos se rieron, ese chiste que ese señor está haciendo por allí conversando. Si aquí toda la gente que se pone a hablar en los cafetines y en todo sitio, cualquier tipo de bolsería de esa naturaleza, bueno, esta asamblea más nunca discutiría ningún otro tema del país. Nosotros jamás, no solo es que condenamos eso, lo hemos enfrentado cuando ha ocurrido, sin ningún tipo de miramiento. Pero caramba, denunciar aquí que va a haber un golpe de Estado dentro de 3 meses o 4 meses porque un señor conversó, porque esté desesperado, ese es un problema de cada quien. En el que nosotros creemos es en el camino democrático. Conspirar es querer aprobar una ley aquí en esta asamblea, como la ley electoral, absolutamente negadora de todos los valores democráticos, que niega la posibilidad de que la representación proporcional, no de minorías, porque aquí nadie es mayoría, aquí el REC tiene 10 años dividido en 3 toletes, y siempre, por supuesto, la primera minoría la ha dirigido el presidente en las distintas contiendas electorales, pero las otras 2 minorías, una muy cerca de la otra, son también importantes en la sociedad, que se tienen que tomar en cuenta. Y esa ley también, si es conspirar, es tratar de aprobar leyes que vayan al margen de la Constitución. Son todos los hechos más altos de conspiración contra la estabilidad institucional de este país. Se han hecho y se han aprobado desde este mismo Parlamento, cuando se aprueban leyes que son absolutamente violatorias y negatorias de la Constitución. Por eso, presidente, nosotros no solamente nos produjo risa, al igual que todos los demás, sino que queremos claro ante el país que no se trata nuevamente, sino de una cantinflería que no tiene nada que ver con la realidad, con la verdad y con la seriedad de la política. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Carlos Escarrá. Bueno, fíjate que aquí le pasa a Ricardo, defiende a Ledesma, se te olvidó el papel, ¿vale? ¿Ustedes vieron el papel que dejó? Defiende a Ledesma. Estas son las pruebas que ellos quieren, para que ustedes vean cómo están complotados todos. Entonces, fíjate, pero ahorita la broma. Tú lo ves ahí en la cámara para que el pueblo vea que cuando no los llaman por teléfono, les pasan papelitos. La verdad que las crisis de soledad, que... Ya. No, pero haga creer que yo soy el que va a defenderle de... Mira, la crisis de soledad de Ismael, una crisis grave. De verdad que fue una crisis grave. Mezcló muchas cosas y yo voy a ir aclarando algunas. En primer lugar, Ismael, no, estás equivocado. Nuestro camarada y amigo Rafael Licea no tiene absolutamente nada que ver con eso. Eso es un problema mercantil, eso es un problema de accionistas. Y a mí me parece irresponsable que tú vengas a decir acá de que Rafael Licea está metido con un socio para tratar de ejecutar una medida contra TBS. Y es de verdad lamentable, es en realidad lamentable. Rafael está haciendo un extraordinario gobierno en Aragua y el pueblo de Aragua, como tú lo sabes, abrumadoramente votó por él y está ejecutando un trabajo. Ahora, decir acá de que está implicado en un bingo y en una serie de cuestiones, bueno, presenta las pruebas y las peleamos. Presenta las pruebas y las peleamos. En segundo lugar, claro, Ismael, los revolucionarios tenemos manera de ver las cosas. Tenemos manera de ver las cosas. Nosotros no dramatizamos. Nosotros sencillamente actuamos cuando tenemos que actuar. Aquí el camarada Mario Licea, primero en la rueda de prensa que dio hoy y luego acá,
el camarada Mario Isea expresó con suficiente solvencia cuál era este plan conspirador. Y fíjate, Ismael, que algunos de tus copartícipes huyeron, porque no tenían cómo responder que en la semana pasada, cuando discutimos acá de que existía un plan conspirativo, de que había un plan para el magnicidio, de que la conspiración sigue teniendo planes para tratar de derrocar el gobierno popular y legítimo del comandante Chávez. Aquí no hubo argumento y tú sales hoy incluso aceptando, bueno, si hay un grupito por ahí que está conspirando. Bueno, ese es el mismo grupito que quiso resucitar a un muerto. Quiso resucitar a la Coordinadora Democrática, lo que llamaban la Coordinadora Democrática. En un acto tan balurdo que el tipo dice, bueno, y lo que vamos a hacer, lo vamos a discutir después. Y yo lo vi, y lo vi. Entonces, que venga una persona que está reeditando la Coordinadora Democrática y cuando le preguntan, mire, ¿para qué ustedes están reeditando la Coordinadora Democrática? No, los planes los decimos después. No, hermano, los planes son los mismos planes que tuvo la Coordinadora Democrática. El plan es el golpe de Estado, el plan es la guarimba, el plan es el paro petrolero, el plan es el magnicidio. Y si a ti te están utilizando sin tú saber dónde estás metido, tú eres lo suficientemente grande, Ismael, como para darte cuenta de esas cosas. Y todas las personas que estaban ahí, agarra tú una foto de la Coordinadora Democrática, creo que el único nuevo eras tú, pero eran exactamente los mismos personajes de la Coordinadora Democrática que vienen con el mismo plan de la Coordinadora Democrática. Entonces lo que uno no puede entender es que sabiendo tú todo eso, enfrentando tú, porque tú fuiste el 11 de abril a Miraflores, habiendo enfrentado tú, habiendo reconocido tú a quiénes fueron las personas que conspiraron y tiraron el golpe de Estado, hoy te sientas al lado de ellos a tomarte una foto para luego pedir o decir lo que decía el señor bueno, estamos creando una Coordinadora Democrática y después diremos cuáles son nuestros planes. No, Ismael, los planes están y están claros. El plan sigue siendo el golpe de Estado, pero como dijo el camarada Mario Isea, el Estado y su institucionalidad, el gobierno y su poder y el pueblo en la calle defenderán este proceso revolucionario y no aceptaremos bajo ninguna circunstancia de que ustedes sigan jugando a los Boy Scouts con triqui-traqui. El plan sigue siendo tratar de atacar elementos neurálgicos del Estado, la industria petrolera, la electricidad, pero no van a poder, Ismael, no van a poder, porque de esto aprendimos todos. El plan es volver a ir a las guarimbas, entonces están haciendo paros y agarran 4 personas por acá, 5 por allá. Ese es el plan, ¿vale? Ahora, todos perdimos, absolutamente todos perdimos la inocencia. El 11, 12 y el 13 de abril, quienes la teníamos para ese entonces. Y entendimos de que así como nosotros hablamos de una revolución permanente, estamos conscientes de que existe una conspiración permanente también. Y que nosotros estamos en este momento, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, postulando un nuevo modelo de Estado y de sociedad. Estamos postulando un modelo, Ismael, para que no se siga atropellando a nuestros pueblos indígenas en Latinoamérica. Nosotros estamos propugnando un modelo que va y ha rescatado y seguirá sosteniendo la igualdad de género entre la mujer y el hombre. Nosotros estamos sosteniendo un modelo de Estado que proporcione felicidad, que proporcione igualdad, que proporcione justicia. Eso es, Ismael, lo que nosotros estudiábamos. Eso es la lucha de clase. Y claro que hay una lucha de clase. Hay una clase que se creen que son los amos del valle y que se rehúsan a perder los privilegios que históricamente tuvieron. Es la misma clase de todo ese sistema
en virtud del cual se trajo acá la esclavitud, las encomiendas y tantas otras formas de opresión. Es la misma clase que bajo el amparo de una cúpula de la iglesia, no de la iglesia total, de una cúpula de la iglesia, ha venido poniendo en nombre de Cristo el hecho de que el capitalismo es la salvación de la humanidad, cuando todos nosotros sabemos que el capitalismo, como elemento de acumulación de riqueza, lo que ha traído es pobreza, lo que ha traído es exclusión y lo que ha traído es miseria. Frente a ese modelo, nosotros estamos insertando un modelo que ha costado, porque aquí se dice, la revolución es pacífica. No, no lo es. Nosotros, por supuesto, al quitarle un espacio a alguien, estamos ejerciendo un acto de reivindicación del pueblo. Pero ahí están, ¿cuántos campesinos muertos, Braulio? 216 campesinos muertos. ¿Cuántos dirigentes sindicales? ¿Cuántas mujeres luchadoras? ¿Cuántos indígenas? ¿Cuántos jóvenes? ¿Pero qué entonces qué es? Por supuesto que estamos enfrentando dos modelos de Estado. El de ustedes tiene la bandera del odio, tiene la bandera de la guerra, tiene la bandera de la invasión, tiene la bandera del latrocinio, tiene la bandera de la exclusión, tiene la bandera, en definitiva, de excluir a las grandes mayorías. Nuestras banderas son las banderas de Guaycaipuro, de José Leonardo, de Bolívar, son las banderas de un pueblo que se levantó ya hace mucho tiempo. Y por supuesto sabemos nosotros que estamos en un conflicto, porque la lucha de clases nacional e internacional es un conflicto, y que cada vez que el presidente Chávez nacionaliza empresas, se levantan como cueros secos quienes quieren mantener sus hegemonías, que cada vez que el presidente Chávez toma medidas para la educación y para la salud, habrá gente que como cuero seco se levanta para tratar de mantener la exclusión social. Pero nosotros queremos decirle al mundo entero, primero, de que nada nos es ajeno, nos duele, y por supuesto que nos duele en el alma, y ya ese será un tema de Noelí y no mío, lo que está ocurriendo con nuestros pueblos indígenas en el Perú. Nos duele y lo reivindicamos. Nos duele lo que pueda estar pasando con la clase trabajadora en cualquier parte del mundo. Nos duele lo que pueda pasar con la juventud, porque nuestras banderas, te repito, son banderas diferentes. Si hay, con esa reedición de la coordinadora democrática, una coordinadora democrática que tiene su plan oculto, una coordinadora democrática que son en definitiva las mismas personas miopes mentales que trataron de hacer un golpe de Estado, que hicieron un paro petrolero, que quisieron arrinconar a un pueblo. Ese es el plan, por supuesto que ese es el plan. Y el camarada Mario Isea, sobre la base de una comisión que se, ¿cómo se dice, Mario? Se ratificó, se reactivó. Sobre la base de eso, el camarada Mario Isea ha venido aquí a presentar pruebas y a presentar elementos. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de ustedes? Esta es la prueba. Defiende a Ledesma. Firma Ricardo. ¿Ustedes vieron? ¿De tu letra, Ricardo? Ok. ¿A quién se va a defender? A quien en un acto de traición a la patria se dirigió al Senado de Brasil para evitar que Venezuela entre al Mercosur y no lo podrá lograr. ¿A quién se va a defender? A quien asesinó hace más de 15 años a estudiantes de la Universidad Central. ¿A quién se va a defender? Se va a defender a quien representa el pasado oscuro de Venezuela. Pues no. No se le va a defender. Aquí nosotros defendemos al pueblo de Venezuela. Aquí nosotros defendemos a la mujer, al joven, al niño, al indígena, al trabajador. Esa es la defensa que nosotros en nombre de la revolución estamos haciendo y seguiremos haciendo. Y por supuesto en tiempos de Benedetti
nosotros no nos vamos a quedar inmóviles. Como muy bien lo dijo Mario, si nos convocan a un escenario, pelearemos en ese escenario. Si nos convocan al Tribunal Supremo, pelearemos en el Tribunal Supremo. Si nos convocan a cortes internacionales, pelearemos en cortes internacionales. Y si nos convocan en la calle, pueden tener la plena y absoluta seguridad que pelearemos en la calle la defensa de esta revolución, la defensa de nuestros sueños, la defensa de nuestra esperanza. Patria, socialismo o muerte, venceremos. No, el Ricardo lo va a consignar ahorita él personalmente. Tiene la palabra Ricardo Gutiérrez. Puede usar la tribuna de oradores, diputado. Tenga, diputado, que esto es suyo. Señor presidente, colegas diputadas y diputados, no me provoca decir otra cosa que aquellas frases del poeta mexicano de que las palabras entre menos dicen, más gustan. Y esas han sido las palabras que se han escuchado acá y que entiendo respaldados generosamente por vuestros aplausos. Yo quiero decirles, careta no hemos usado nunca, no sé quién lo dijo, pero lo invito a que dialoguemos públicamente donde usted quiera, porque pocas personas han hablado al descubierto y mirando a los ojos con quienes tienen que dialogar, con hombres y con pueblos. Esta Asamblea Nacional, sin duda que tiene el deber, como lo dijimos la vez pasada, de tratar con preocupación, con profundidad, todas aquellas denuncias, hechos, sospechas en los cuales esté relacionado la seguridad del Estado, la seguridad del jefe del Estado y de cualquier persona cuya vida sea importante y definitiva para la marcha del país. Pero obviamente eso tiene que hacerse con seriedad. No conozco en lo personal al señor Wisin Clavieri, que hoy aparece denunciado aquí por ustedes, por una conversación telefónica con otra persona en la cual emite conceptos, propósitos, ideas, que como saben ustedes hemos rechazado con toda claridad porque entendemos que no expresan ni tienen nada que ver con los propósitos fundamentales de la mitad del país, por lo menos medidas electoralmente, que se oponen con elementos, con razones, al actual gobierno del presidente Chávez, a su política y sobre todo a los resultados que esas políticas han tenido en lo económico y en lo social. Cuando mediante un papel manuscrito le pedí a Ismael que defendiera a Antonio Ledesma, lo hago con toda responsabilidad, con toda consecuencia, porque me estoy refiriendo más que a Antonio Ledesma a los 800.000 venezolanos que lo eligieron como alcalde mayor del área metropolitana de Caracas. Alcalde mayor de Caracas, muchas gracias, que equivale a la figura de lo que era el gobernador, estimada diputada, que equivale a lo que era la figura del gobernador y no participaron del congresillo. Y ese cargo y esas funciones para la cual fue elegido han sido descaradamente desconocidas mediante instrumentos legales que sin fundamento constitucional han aprobado ustedes y mediante una persecución implacable, repito, no solamente contra Antonio Ledesma, sino contra la voluntad mayoritaria de los electores de Caracas. Y ese Antonio Ledesma al que me estoy refiriendo es una persona que ha dado demostraciones claras, con firmeza, con inteligencia y sobre todo con humildad
para seguir ejerciendo en las condiciones más difíciles que cualquiera no tendría paciencia para haberlo hecho, el alta responsabilidad para cual fue investido. Si les molesta a ustedes, tengan la bondad de mantener silencio. Si vinieron aquí sin tener condiciones para ser parlamentarios, para hablar y escuchar, por favor, avergüéncense de ustedes mismos, pero no interrumpan el buen funcionamiento de una plenaria y de un foro como este. De tal manera que de eso estamos hablando. Los golpes de Estado se expresan, se sintetizan en su definición como todo aquel esfuerzo de particulares, de ciudadanos, de partidos, de agrupaciones, por deponer, por sacar del poder a quien legítimamente lo ejerce. Esa es la definición tradicional de conspiraciones, de subversiones, de golpe. Pero aquí nos encontramos con la sorpresa de que el golpe proviene desde el mismo Estado, de que el golpe está siendo instrumentado desde las más altas esferas del gobierno nacional y más concretamente desde la primera figura del jefe del Estado. Porque un golpe no es otra cosa más, no solamente que desconocer a una persona que ejerce el gobierno, sino desconocer el fundamento constitucional y legal que le da fundamento y razón a ese ejercicio. ¿Y quién es el que ha propuesto en este país, en primer lugar, mediante una reforma que sencillamente no correspondía para los alcances que tenía cambiar la Constitución? Porque esa Constitución, en los términos que propuso la reforma que fue derrotada en el 2007, solamente era posible mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y el pueblo le dijo no. Y sin embargo, inmediatamente aparecieron a lo largo y ancho del país, parece ser que estaba anunciado, calculado o intuido, unas grandes pancartas que decían por ahora. Y el por ahora se ha transformado en un conjunto de iniciativas legislativas que ustedes han aprobado en esta Constitución, que violentando esa Constitución ha ido progresivamente haciendo e imponiendo una reforma a la Constitución que no tiene fundamento constitucional, sino solamente tiene fundamento en una pseudo legalidad que ustedes han aprobado, convirtiendo este Parlamento en un instrumento ciego y servil de la voluntad del presidente de la República. Esa es la realidad. Ese es el verdadero golpe de Estado que está en marcha en este país. Y es a ese golpe de Estado en que la inmensa mayoría de los venezolanos nos oponemos. Si el presidente quiere cambiar la Constitución, que convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Lo retamos a eso. Vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Discutamos la nueva Constitución que le permita hacer e imponer su trasnochado socialismo del siglo XXI, que ni es socialismo ni es mucho menos revolucionario. Pero digámonos las cosas claras. ¿Quiénes son los que están dando el golpe en Venezuela? Pues es el presidente Chávez y quienes lo acompañan desde su gabinete de gobierno y desde la esfera de su apoyo político en todos los otros poderes públicos del país. Esa es la verdad absoluta de lo que estamos viviendo. De tal manera que ridiculeces como esta de venir a presentarnos como un golpe de Estado, una conversación telefónica, no hace más que agregar otro capítulo a ese programa de televisión que se llama Radio Rochela. Y este es un lugar muy serio para transformarlo en eso. Nosotros creemos que sí pueden haber personas conspirando, personas que detrás de ellos no tienen partidos políticos, no tienen organizaciones, que tienen aspiraciones del poder, que ciertamente tienen prebendas y beneficios a lo mejor que desearan volver a tener. Que en su interés no están los intereses de la mayoría del país, los intereses del pueblo. Claro que existen. Bueno, ¿dónde están los servicios de inteligencia? Que ya no solamente son nuestros excelentes servicios de inteligencia, cuya sabiduría y capacidad sufrimos en carne propia. En
en el periodo histórico que muchos de ustedes conocen por experiencia propia. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no los detienen? Bueno, el gobierno tendrá que responderle eso al país. Y quiero decirles ya para terminar, señor presidente, que esas voces cargadas de entusiasmo, de furor, de vorágine revolucionaria, con que muchos aquí abordan los temas que requerirían mayor frialdad y sensatez para abordarlos, solamente son palabras que retumban en estos espacios cerrados, que allá afuera está un pueblo de mirada lánguida, de esperanzas perdidas, que ha visto que tras 10 años de gobierno, que ofreció lo que todos creíamos que era lo que había que ofrecer y hacer para este país, perdidas sus esperanzas, porque muy pocas de esas reivindicaciones han sido satisfechas. Y vuelve otra vez ese pueblo a cabalgar en los hombros de la esperanza, en la búsqueda de una redención que ahora sí sea definitiva, porque este gobierno, su política, ya está claro que no se las puede ofrecer ni se las puede dar por múltiples razones que yo creo que hemos expuesto suficientemente. Gracias, señor presidente, señoras diputados y diputados. Gracias, diputado. Para cerrar este punto de la cuenta, el diputado Mario Isea. Aló. Gracias, presidente. Desde que el año pasado comenzaron las denuncias sobre un plan de magnicidio y golpe de Estado, hemos escuchado a los diputados de la bancada que integran la neoposición, los indevolvibles, llamar ridículo, infantil, sin sustentación, inofensivo. Le agregan hoy un calificativo a unos actores, ¿no? Habladores de soquetada, habladores de paja. No lucían tan inofensivos ni tan habladores de paja los militares en Plaza Altamira. No lucían tan inofensivos ni desafiantes el 12 de abril, cuando se jactaban del resultado de su acción golpista. Golpe de Estado que, por cierto, ahora se desdicen de él. Primero Justicia, Acción Democrática en la voz de Ramos Alup. Allí no estaba Carlos Ortega, ni participaron Leopoldo López y Capile Radonsky, ni tuvieron ministros en el gabinete de Carmona. Copey, ministro de Relaciones Exteriores, Pepe Rodríguez Iturbe, Leopoldo Martínez, candidato a ministro, Liliana Hernández. De modo que ninguno de ellos participó, decía Plana, ninguno de los que está aquí en la mesa, entre comillas, democrática, ha convocado nunca una acción inconstitucional. Ojalá pudiéramos creerle. Hubiese sido más honesto decir, no convocaremos nunca más. Y no tratar de engañar a un pueblo que los vio actuar. Convocaron un sabotaje petrolero y un golpe de Estado en el cual hacían llamados democráticos, el derecho a protestar, el derecho a la huelga, el derecho al paro cívico. Pedían rectificación de leyes y pulverizaron el Estado de Derechos, la Constitución, en un decreto totalmente inconstitucional. Pero es muy triste, de verdad, ver a algunos de ustedes defendiendo a Ledesma. Yo recuerdo en el viejo Congreso, estuvimos los dos allí, y Ledesma fue directivo del Senado, fue senador, fue gobernador, miembro del CEN de Acción Democrática, cómplice de todas las decisiones, alcahueta de todas las decisiones de violación de derechos, de persecución a la izquierda a la que hemos pertenecido toda la vida. Bueno, yo todavía. Asesinatos, las masacres de Cantaura,
todas las acciones de López Cisco. Ese CEN de Acción Democrática las validaba, de ese CEN formó parte Antonio Ledesma. No estamos hablando de Caperucita Roja, ningún monje. Y Huici Clavier fue inspector de la Fuerza Armada. Militares vinculados con el aparato militar imperial norteamericano, con la industria de los perros de la guerra. Allí están, en una oposición que termina siempre haciendo lo que el más ultroso, extremista, radical, irracional propone. Se dejan chantajear y acompañan cualquier iniciativa por descabellada que ella sea. Esa es la enseñanza de Plaza Altamira. A mí fueron a convocarme a una reunión para decirme que convertirían Plaza Altamira en una convocatoria de firmas para un referéndum. El paro cívico terminó en una cadena de asesinatos con francotiradores. Ninguno de ellos sabía. Ninguno de ellos conectó. En las primeras de cambio dijeron, aquí no ha habido golpe de Estado, aquí lo que hay es un vacío de poder. Los asesinos de Puente Llaguno no eran los francotiradores de ellos, eran los que defendían Puente Llaguno con gran riesgo porque ni armas largas tenían. Y eso está ya demostrado. De modo que, cosas veré de Sancho, nuestra capacidad de asombro definitivamente está rebasada. Es responsabilidad de quien tiene conocimiento de que se está planificando un delito y si ese delito además es violatorio de los derechos del pueblo, es un magnicidio, es un golpe de Estado, es la interrupción del hilo constitucional, es su deber denunciarlo. Y lo hacemos con toda la seriedad del caso. Yo los escucho siempre, nunca los interrumpo, aun cuando a veces somos insultados impunemente con cualquier especie de canalla, como en algunos casos algún diputado de su bancada acostumbra. Y lo escuchamos y lo combatimos con las ideas. Algunos de nosotros tenemos un compromiso de vida con esa Constitución, la escribimos, la discutimos en este mismo hemiciclo durante 6 meses. Tenemos un compromiso de vida con ella, no nos las ponemos y nos las quitamos. No nos quitamos el compromiso una noche porque tenemos un disgusto, porque no nos satisface una aspiración de poder. Asumimos el compromiso, asumimos los errores y las virtudes del proceso y seguimos consecuentemente luchando por ese proceso. Y asumimos el rol democrático cuando fuimos minoría por casi toda la vida y ahora que es mayoría el pueblo, lo acompañamos en sus luchas y lo vamos a seguir acompañando. Por eso he propuesto con responsabilidad que esto pase a la comisión especial, que se remita a la Fiscalía el material para que lo incorpore a la investigación que ya está abierta y que se alerte a todos los poderes públicos y al pueblo venezolano. Porque repito, esto es, como decía una periodista de una televisora muy conocida. O sea, bueno, y la validez de esa grabación. No, si escucho una grabación en la que dicen que van a asesinar a un hermano, a un hijo, no actúo, porque supuestamente tendría que llamar primero un fiscal del Ministerio Público, un juez, para que valide la grabación. Lo que está en juego es demasiado grande. Es muy pequeño el escollo de forma para detenerse ante él. El deber es denunciarlo al recibir la información grabada de este exmilitar golpista de ultraderecha con un personaje que creemos que muy pronto será identificado. Y lo que expresa allí no es cualquier cosa. ¿Sí? Presagian una crisis económica, actuarán con todo hasta el final, hasta verle el hueso al presidente y dicen ¿por qué? Porque creen en el socialismo, porque plantea que no podemos vivir en el capitalismo salvaje y que los trabajadores no pueden seguir siendo explotados. Por eso lo quieren asesinar, por eso quieren acabar con este proceso, pero no podrán, definitivamente no podrán. Vamos a seguir actuando con seriedad, con responsabilidad, independientemente
de que ustedes quieran banalizar en su discurso algo que no van a poder banalizar. Porque son denuncias donde ya hay presos en el plan de magnicidio y los actores que dijimos que estaban allí se están mostrando y se están quitando la careta ellos mismos. Van apareciendo en sus actuaciones de manera recurrente, van siendo descubiertos y más temprano que tarde el Estado social de derecho y de justicia que garantiza el debido proceso, que trata de ser burlado permanentemente, les pondrá a buen recaudo con la aplicación de la ley, la fuerza de la Constitución y la fuerza del pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a votar la propuesta de Mario Isea. Ismael García. En la historia de la humanidad está demostrado, está así escrito, que los gobiernos que cada vez que se alejan más de la construcción de un proceso democrático, asumen siempre para defender la existencia de lo que están construyendo, haciéndole recuerdos a estatuas y rememorando hechos del pasado. Y bueno, así transcurrió por muchos años la URSS y así han transcurrido esos modelos de Estado. No porque se habla de marxismo y el marxismo habla de dialéctica. Seguramente que ustedes que defienden un régimen absolutamente marxista puro han leído el marxismo, además del libro de Más allá del capital, a Marx y a Lenin. Y entonces la dialéctica es que las cosas cambian permanentemente y que las cosas, las sociedades son como los ríos cuando crecen en las cabeceras, van buscando sus cauces. Si en el camino consiguen cosas que el hombre las atravesó, seguramente que se las llevarán por delante. Las cosas que ocurrieron ayer no son hoy necesariamente iguales a hoy. ¿Quién pudiera decir entonces que un general como el general Müller Rojas, que fue ministro designado por Blanca Ibáñez, porque es que ustedes se ponen a echar unos cuentos aquí, como que es que salieron ayer de la pureza, sí, que los construyeron ayer. No, nosotros venimos de una sociedad absolutamente confrontada, con imperfecciones, con defectos, con errores que hemos cometido. Bueno, entonces nadie puede decir que el general Müller hoy entonces es un cuarto republicano. Yo lo he visto asumiendo posiciones absolutamente marxistas y defendiendo cosas en las que jamás seguramente se atrevió a plantearlas en el seno de las Fuerzas Armadas. Entonces un traidor ahora a quienes piensen como él pensaba en el pasado y a los intereses a los que le sirvió. Es un caso, yo puedo nombrar miles, porque nosotros no venimos. Aquí se puede decir que el Partido Comunista de Venezuela, bueno, vale, es absolutamente consecuente con lo que hoy ocurre, porque toda la vida han creído en el desarrollo de un proceso como el que se propone para la sociedad venezolana. Y es absolutamente respetable eso. Nosotros a partir de los años 70, cuando en Venezuela se hizo un debate sobre la democracia y sobre el socialismo, marcamos un camino claro desde un lado y del otro. Tendencias que en la sociedad se ubicaron y se produjo el primer desbloqueo de lo que se llamó el socialismo científico. Entonces, pareciera ser que es que todos vienen de la pureza. No vale los hechos que ocurrieron ayer. ¿Quién está defendiendo aquí, gente de la Plaza Altamira? ¿Quién está defendiendo los hechos? Todos esos hechos hay que condenarlos. El problema es que se banaliza, que sectores de la sociedad con visiones plurales, la democracia es pluralidad, compatriotas, la democracia es diversidad, es que nosotros podamos en la sociedad, un grupo de organizaciones distintas, ponernos de acuerdo para un fin determinado, para un propósito o para un decálogo de cosas que creamos que deben ser cambiados. De eso se trata. Ahora entonces, lo que ocurrió ayer no es exactamente a lo que ocurrió hoy, porque en el año 99 los venezolanos votamos por un contrato social en el cual todos cabíamos y cabemos, y sectores que ayer estuvieron en contra de esa propuesta, yo estoy seguro que la inmensa mayoría la han asumido por convicción. La Constitución me refiero.
Entonces, bueno, eso porque alguien no creyó ayer en la Constitución, hay que maldecirlo, execrarlo y para toda la vida. No, porque las sociedades, pues como dice el liderazgo intelectual al que ustedes siguen, es dialéctica y cambia. Y de eso se trata. Entonces, se trata también de a veces banalizar para calificar a quien tenga una idea distinta.